Me encuentro en la sede del Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela, en Montreal, con objeto de hacerle una entrevista a la señora cónsul Francia Malvar en relación al proceso de elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Venezuela el próximo mes de octubre. Para entrar en el contexto de la entrevista he preparado 7 puntos que voy a permitirme leer. La elección del presidente será por un periodo de 6 años que comprenderán desde el 10 de enero de 2013. Ese día será legitimado y asumirá el poder en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela hasta el día 10 de enero de 2019. Las elecciones tendrán lugar el domingo 7 de octubre e incluirán el voto de los venezolanos residentes en el extranjero. Montreal y general en Canadá hay una gran comunidad importante de nacionales venezolanos que podrán participar en este proceso. El presidente electo deberá contar con la mayoría simple de los votos válidos en la contienda. El Consejo Nacional Electoral es el órgano del poder electoral encargado constitucionalmente del desarrollo de los procesos electorales en Venezuela. Y después de la enmienda número 1 a la Constitución, convocó formalmente para este proceso de elecciones el pasado mes de marzo de 2012. El domingo 2 de septiembre de este año, hace unos cuantos días, se realizó un simulacro previo con el fin de familiarizar a los votantes con el proceso, las boletas, y ha sido declarado exitoso en el ejercicio de participación de casi 2 millones de venezolanos en edad de ejercer su derecho al voto. Este proceso electoral tendrá un especial impacto en la región y en los países aliados al ALBA, así como en el contexto internacional, dada la coyuntura política actual. Las principales coaliciones que disputarán el poder serán el Gran Polo Patriótico, que postula la candidatura de Hugo Chávez Frías, y la Mesa de la Unidad Democrática con la postulación de Enrique Capriles Radonsky. Dado este panorama, voy a permitirme entrevistar a la señora cónsul Francia Malvar y a cerrar con algunas reflexiones sobre este tema. Desde Montreal, Canadá, Juan Francisco Vélez. Señora cónsul Francia Malvar, buenas tardes. Para empezar, partiendo de la representación consular que preside, dígame usted cuál es la jurisdicción que comprende la sede a su cargo en esta ciudad de Montreal. Bueno, Juanito, gracias primero que nada por interesarte en la promoción de las elecciones presidenciales de Venezuela, un hecho democrático pues que está a los ojos del mundo entero y que representa uno de los de las principales jornadas que en el ámbito político se dan en mi país. La jurisdicción del Consulado de Venezuela en Montreal comprende todo el este de Canadá y las provincias que abarca son Quebec, New Brunswick, Príncipe Edward, Nueva Escocia, Terranova y Labrador. Señora cónsul, dada la expectativa, las presiones y las coyunturas actuales, ¿qué puede decirnos usted del proceso electoral y de los órganos que tendrán la responsabilidad de validarlo? Bueno, del proceso electoral te puedo decir mucho. Los venezolanos somos unos demócratas y realmente a partir de la Constitución de 1999 aprobada mediante referéndum, en la que el pueblo participó para su llamado y su aprobación, la vida democrática y participativa en el país se ha incrementado considerablemente. Entonces, hoy en día mi país, a través de votaciones, consultas, iniciativas legislativas, ejerce la democracia a plenitud, una democracia participativa y protagónica. En cuanto al ente rector, puedo decirte que el órgano rector en Venezuela es un poder independiente, es un poder como el legislativo y el ejecutivo, que se hizo poder cuando la aprobación de esa constitución del año 1999 y que a lo largo de estos años ha logrado establecerse dentro de la comunidad con mucha confiabilidad. Es un órgano que goza de la confiabilidad nacional e internacional. ¿De cuántos electores estamos hablando que potencialmente podrán votar en Canadá y cuántos estima usted que están en la jurisdicción del Consulado General de Montreal? Mira, en Canadá tenemos alrededor de 5.400 electores inscritos en las
4 sedes diplomáticas y consulares que tenemos en Canadá. Y en el consulado de Montreal votan 1957 electores. Bien, señora cónsul, ¿ha habido procesos de elección anteriormente en las representaciones consulares y embajadas venezolanas aquí en Canadá? Sí, sí. El gobierno bolivariano le garantiza el voto a sus connacionales en el exterior y no es la primera experiencia que tenemos. En base a esto, ¿cuál es la experiencia del personal consular y de servicios exteriores en procesos electorales? ¿Cómo considera usted esta experiencia para los nacionales residentes en la jurisdicción del consulado en Montreal? Bueno, las representaciones diplomáticas y consulares no somos más que un pedacito de tierra en el país receptor, un pedacito de tierra patria en el país receptor, y en ese sentido pues nuestras misiones están acostumbradas, como le he dicho, a llevar también la tarea de registro electoral y de elecciones que en un momento determinado prestamos ante el ente rector venezolano. Y dadas las presiones y los ánimos de los partidos contrincantes, dada la presión sobre los países que han conformado un frente como el ALBA, por ejemplo, y otros organismos en los que participa Venezuela, las presiones también derivadas del fallido intento de derrocar en 2002 al presidente Chávez, ¿cuál cree usted que sea el comportamiento de los posibles votantes en el área de responsabilidad aquí en el Consulado Montreal? Yo pienso que el comportamiento va a ser la masiva participación. Ya le dije, los venezolanos estamos acostumbrados a ir a las urnas electorales y allí decidir. Ese día será una fiesta democrática y pues es en la urna electoral en donde decidimos el futuro de nuestro país. Bien, una pregunta un tanto más difícil. Dado que la violencia en general se ha incrementado en la región y los eventos de intervención en los procesos electorales por parte de la hegemonía dominante en algunos países, hablamos de México también, en el continente, los actos de manipulación y fraude en algunos casos por parte de los diferentes actores políticos, ¿considera usted que habrá transparencia y confiabilidad en el proceso electoral en Venezuela? Sí, como le decía hace un rato, en 13 años desde que fue creado el poder electoral, en 13 años acumula una experiencia de más de 15 elecciones, en donde se han visto incluso resultados muy cerrados, pero en donde las partes reconocen el resultado y la voluntad popular. Esto además ha sido acompañado por organismos internacionales como la Unión Europea, como el CAPEL, la Comisión de Administración y Procesos Electorales de la ONU, a través del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros, el Centro Carter. Ahora nos está acompañando una misión de la UNASUR y pues hemos recibido acompañamiento internacional de distintos países y lugares del mundo. Señora cónsul, a título personal, ¿cree usted que los ciudadanos venezolanos residentes en Canadá tienen confianza en el órgano regulador y ejecutor de las elecciones? Y en este caso, ¿cuál es la expectativa de participación ciudadana de los residentes en Montreal? Fíjese, los venezolanos residentes en el exterior y en el país están así que en estos 13 años que le hablaba de creación del poder electoral se ha logrado incluir a más del 96.5% de los ciudadanos venezolanos en edad de votar. Tenemos casi un 100% del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos que están en edad de votar, es decir, el ciudadano participa, el ciudadano va, se inscribe para ejercer su derecho al sufragio. Bueno, hay algunas ideas que he percibido en los venezolanos que optan por residir en el extranjero al decir que no están de acuerdo con el régimen. ¿Cuál es su percepción sobre esta situación? ¿Existe o cómo se da? Bueno, es una percepción individual, es una percepción que cada quien expresa de forma individual, pero que en este momento nosotros estamos para garantizar el derecho al sufragio de nuestros venezolanos en el exterior. Bien, ¿cuál es también su percepción en cuanto a la posición de la comunidad y la sociedad quebequense con respecto a las elecciones en Venezuela? Quizás un poco
de no información, pero nosotros precisamente hoy estamos sacando un periódico que es un periódico del consulado, se llama El Bolivarién, y es una versión en francés y en español, que sacamos pues y repartimos. Tenemos una ruta de distribución en toda la jurisdicción del consulado, y que está dedicado exclusivamente a promocionar las elecciones de Venezuela. Bueno, y se me ocurre una pregunta natural derivado de esto. Entonces, ¿cree usted que mucho de la percepción es por falta de información, lo que existe como imagen de nuestros países en general de América Latina? Sí, yo diría que pues debemos divulgar, debemos promocionar. Ese es el llamado. Nosotros estamos obligados a divulgar y promocionar la realidad de nuestros países. Señora cónsul Francia Malvar, ahora entrando en el aspecto internacional, ¿cuál es el reto de los venezolanos para estas elecciones? El reto de los venezolanos en el contexto mundial. En el contexto mundial, servir como ejemplo democrático y de autodeterminación de nuestros pueblos, que se respete la autodeterminación de nuestros pueblos. Ya le dije, los venezolanos vamos a las urnas a decidir el futuro de nuestro país. ¿Habrá representantes de los partidos y coaliciones contrincantes durante el proceso electoral este próximo 7 de octubre aquí en Montreal? Sí, está permitido los testigos por candidato electoral en cada una de las mesas. Y en ese sentido, pues habrá representación una vez que la organización política o la coalición que apoye un candidato presente la postulación ante este consulado, se le acredita como testigo de el candidato tal. ¿Esto requiere un cierto tiempo para su aprobación? ¿Cree usted que ha habido algunas solicitudes para...? Sí, ya ha habido algunas solicitudes y sí, tiene un lapso, obviamente, porque no pueden llegar ya el día de las elecciones, el día de la instalación de las mesas y constitución de las mesas, a acreditarse, ¿no? Entonces, si hay un lapso, está en la página web, hay un instructivo para la acreditación de los testigos. ¿Puede decirnos la página web? Sí, en la página web del CNE. Ah, bien. ¿Habrá algunos observadores acreditados extranjeros o de la sociedad aquí en Montreal? No, en Montreal no vamos a tener acompañamiento internacional, pero en Venezuela sí hay acompañamiento internacional. Ya las delegaciones están llegando, ya han ido inclusive recientemente se hizo un simulacro de lo que sería el proceso del próximo 7 de octubre y ese simulacro estuvo inclusive acompañado por personalidades internacionales que van a estar con ocasión de las elecciones. Por último, me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál es la duración del proceso electoral? ¿Cómo va a atenderse a las personas? ¿En qué horario que se va a llevar a cabo esta elección? Sí, a partir de las 6 de la mañana empieza la jornada, empieza el acto de votación. La mesa se constituye a las 5 y a las 6 de la mañana empieza el acto de votación, hasta las 6 de la tarde. O hasta que haya electores en cola. Es decir, si a las 6 de la tarde aún tenemos electores en cola, se extiende hasta que vote la última persona que esté en cola. Bien, le agradezco mucho, señora cónsul, y creo que el mundo nos está observando. Gracias. Muy amable. Desde el Consulado General de la República Bolivariana. Hemos escuchado a la señora cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Montreal. Y cierro esta entrevista con algunas reflexiones. El mundo observa y los venezolanos vivirán un proceso electoral inédito, dada la circunstancia actual y la coyuntura global, y por otro lado, la solidaridad internacional ha sido manifiesta por periodistas, intelectuales y políticos hacia el proceso de socialización que vive la República Bolivariana de Venezuela. Nos queda esperar el desarrollo de las elecciones, en tanto los venezolanos residentes en el extranjero harán valer su derecho al voto. Las representaciones consulares y embajadas de Venezuela en el mundo serán las sedes para esta manifestación de la voluntad popular en un momento de crisis internacional. En su influencia será patente el ejemplo y bueno, estamos frente a una situación que se ha llevado a cabo en varios países de nuestro continente. Algunos sufrimos, como en el caso de México, cuestionamientos a los procesos electorales y estamos vigilantes y seremos solidarios
Para el mundo, desde Montreal, Canadá, Francisco Belmont y la Finca La Pensada. Muchas gracias.